hablar hoy justamente con Augusto Guzmán, quien es el director de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba. En este momento ya estamos iniciando la transmisión. Como les decíamos, vamos a estar en vivo en Facebook y en este programa también lo vamos a grabar para que las personas que quieran ver después puedan también conectarse desde sus casas y ver la grabación. Así que yo voy a arrancar este programa nuevamente agradeciendo a Augusto Guzmán que esté aquí con nosotros. Es un honor y un placer tenerte en el programa, Augusto, y que estés arrancando el primer podcast que estamos haciendo de arte y que, como decíamos, que vamos a construir juntos el tema. Y antes que nada, porque también me va a gustar presentar a Nicole Salinas, quienes seguramente algunas personas que nos están viendo la conocen. Bueno, ambos son parte de la Filarmónica de Cochabamba y seguramente tenemos también artistas acá que nos están escuchando y están compartiendo esta noche con nosotros. Sobre todo, transmitirles que este programa y lo que tenemos como objetivo dentro de Meracom es que podamos trabajar una conciencia holística. Y el día de hoy vamos a hablar sobre arte y vamos a hablar desde lo que es la conciencia expresiva, así como nosotros nos referimos a ese nivel de conciencia que tienen los artistas con esa expresión que transmiten en su arte. Sí, y a mí me va a gustar también hablar un poco sobre Augusto para presentarlo y decirles eh, que en realidad esta invitación que le hemos hecho a él es para que podamos transmitir este sentimiento que nosotros tenemos. Así que muchas gracias, Augusto, y por favor, si puedes tú presentarte. Claro que sí, buenas noches, gracias por la invitación. Un día además tan especial, el Día del Maestro, así que ha coincidido muy bien. Y bueno, estoy muy encantado, he estado toda la semana desde que me hicieron la invitación y nos reunimos, bueno, pensando a ver qué cosas y qué detalles, ojalá no se nos vaya el tiempo, quizá haya mucho de qué hablar. Voy a estar también encantado de que hagan preguntas, así creo que hasta va a ser más fácil para mí. Pero el tema seguro que es lo más interesante, así que bienvenidos también todos y gracias nuevamente. Bueno, Augusto, para quienes lo conocen también, le dicen Maga. Estudió en la Escuela Superior del Conservatorio de Tchaikovsky y la Yenisei Academy de Moscú. Me corrige si estoy mal, Augusto, con toda confianza. Tiene el título de magíster en artes con especialidad en dirección orquestal. Es fundador y director de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba, la Coral Capella Filarmónica y creador de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto Laredo. Combina su actividad artística con la enseñanza y la formación de jóvenes músicos. Así que, bueno, para dar introducción al programa, voy a pasar a Nicole Salinas, que nos va a presentar un pequeño video de lo que es esta esencia de conciencia expresiva. Bueno, en sí, el video que se va a mostrar es un video de la Orquesta Filarmónica, que prácticamente es el que dirige Maga, así que espero que lo disfruten. Una pequeña introducción.
Bueno, prácticamente ese fue como un primer inicio, una primera interpretación. Maga, bueno, si nos puedes empezar a contar un poco de qué es para ti el arte, quizás empezar con esa pregunta, o bueno, empezar a presentarte en sí a ti mismo. Sí, sí, cómo no. Bueno, uno que de hecho en ese video, el audio, parecía de los años 20, pero del siglo pasado. No sé cómo ha sonado en el resto de las computadoras, pero sí, justamente el otro día hablábamos que la tecnología ha avanzado tanto en cuanto a imagen, esto que podemos reunirnos, hacer reuniones masivas, pero seguramente ahora es cuando va a empezar a mejorar el tema de sonido, que a los músicos nos va a favorecer muchísimo. Sin embargo, sí era un poquito para tal vez la gente que no ha asistido a algún concierto, algo así, era mostrar un poco del trabajo que hacemos con la Orquesta Filarmónica. Y tal vez para entrar directamente en el tema, como se llama música de arte, me ha gustado que en la previa charla que tuvimos para ver cómo íbamos a manejar todo esto, más bien me pescaron un poco la frase música de arte, que yo muchas veces la pronuncio ya casi automáticamente eh, para hablar de cierto género, no ni siquiera es el género, sino cierto tipo de música, digamos, ¿no? Entonces, para eso obviamente habría que hablar del arte. Sabemos que definir el arte se ha intentado, pero no se puede definir de una sola manera al arte. Eso lo sabemos, hay muchas maneras de apreciar, ¿no? Y de expresar también, etcétera. Lo que sí, obviamente, el arte es la búsqueda de lo bello, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de hacer alguna cosa en ese sentido, buscar una perfección que sabemos que es inalcanzable, menos mal, porque si no ya estaríamos todos muy aburridos. Entonces, el hecho de llegar a la perfección, buscar la perfección, es tratar de encontrar lo bello, y eso es lo que hace y forma nuestro gusto estético. Entonces, de hecho, sabemos lo que provoca, digamos, una obra de arte, ya sea pictórica, escultura, bueno, como es la música, la literatura, etcétera, ¿no? Y para eso quisiera un poco, siempre es mejor ilustrar, entonces sí, me estuve recordando un par de anécdotas que quiero compartirlas, que son las que más las suelo usar, porque sí son cosas que me han impactado al momento de apreciar alguna obra artística, ¿no? Sí se escucha todo bien, ¿no? Supongo. Perfecto, sí, sí. Sí. Y es con el tema, bueno, esto también se da un poquito de aprovechar a modo de presentación, que como estudié fuera, estudié en Rusia, me fui de Bolivia, un chico de 18 años, con algo de conocimiento, por supuesto, algo de cultura, que también hablaremos de cultura ya que está en boga en estos días. Algo de cultura que, claro, la recibí en mi colegio, que era el Instituto Laredo. Y les cuento que en Moscú tuve tal suerte que con la cantidad de conciertos que había, con las grandes orquestas, grandes músicos que llegaban, etcétera. Y además que hay un museo en Moscú que se llama Pushkin, que es un museo de arte, y donde he podido ver obras, pero de las más bellas. Tienen colecciones de los impresionistas, de Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Renoir, bueno, no se pueden imaginar. Y además de los conciertos, decía, ¿no? Y yo, con mi escaso conocimiento de esos 18 años, entro por primera vez a ese museo y veo ahí la escultura David de Miguel Ángel. Entonces yo, más bien algo oculto, dije, no sabía que aquí estaba la escultura de David, ¿no? Me sorprendió simplemente eso. Además, una escultura enorme, no sé si tiene como 3 metros. Con el tiempo, que les diré también, sin presumir, es que en ese museo he estado muchísimas veces. En los 10 años yo creo que mínimamente he estado 50 veces. Pero antes, en las primeras que yo iba y veía ese David, y algún compañero, claro, me dice, pero ese no es el original, es una copia, ¿no? Entonces yo para comprobar un poquito, hice algo que no se hace en los museos, fui y toqué, y claro, sonaba hueco, pero estaba tan bien hecha esa copia, esa réplica, que claro, realmente parecía. Lo comento porque después tuve mucha suerte también de viajar, pude viajar por Europa y por supuesto donde íbamos era ir a conocer los museos y etcétera, ¿no? Y las cosas importantes. Entonces, en Florencia, que es donde está el David, yo con mi hermana, que también estudió conmigo, estuvimos por ahí paseando, nos colamos porque éramos estudiantes, no teníamos para pagar un guía turístico,
Entonces nos colamos de lejitos a un grupo de españoles, entonces nosotros escuchábamos las indicaciones que daba la guía. Y claro, en la puerta del Palacio Pitti, en Florencia, está bueno, hay un David también. Y la señora dice, este es el lugar de David, ese rato sacamos las cámaras a sacar fotos, no había celulares, era cámara. Y dice, pero este no es el original, porque justamente lo hemos quitado porque ahí se iba a desgastar, se iba a arruinar con la lluvia, etc. Entonces, digo lo mismo, vimos, dijimos, qué bonito, nos sacamos una foto y ya está. Entramos al Palacio Pitti, que es donde está, en la Galería de Arte, donde está el original, y ahí ya nos separamos del grupo viendo algunas obras también del mismo Miguel Ángel. Recuerdo unas esculturas que están sin, esa es la idea, ¿no? Que están o sin terminar, o si la idea es esa. Entonces estábamos hablando con mi hermana, así que esto, que el otro, sí, ¿no? Que nos parecía, etcétera. Cuando nos damos la vuelta y vemos el David original, pero no saben, se nos han erizado los pelos, tanto a mi hermana como a mí. Yo le digo, se han erizado mis pelos y también mi hermana, ¿no? La pregunta es, ¿por qué cuando yo vi ese David, que antes lo había visto en fotografías, luego vi en Moscú una réplica exacta, ¿no? Enorme, además impresionante, grande. Luego en el lugar donde debería estar, que es un pedestal lindísimo, y ahí no me causó nada, pero ese original sí me causó. Ahora al contar les cuento que todavía se me erizan los pelos. Esa fue una de las primeras cosas que yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el arte? ¿Por qué nos ocasiona esto? ¿No? Luego, en cuanto a la interpretación, también en mis primeros años, ya después de la preparatoria, etcétera, no se imaginan el nivel que había ya entre los estudiantes rusos y algunos extranjeros, europeos, etcétera. Había un chico que justo vivía en el piso debajo del que yo vivía, y un violinista, que en esa época estaba tocando el Mendelssohn, que para mí, en mi colegio, en el Laredo, por el momento, nadie había tocado un concierto. Nicole, tú has tocado el Mendelssohn. Acabo de acordarme. Pero en esas épocas el concierto que se tocaba era el La menor de Vivaldi. Para la gente que sabe un poco de música, es un concierto conocido, bastante simple, que hoy en día en el Laredo ya están tocando los niños de 12 años. En esas épocas el bachiller tocaba el La menor. Entonces, y era admirado por nosotros. Entonces yo veo a un chico de carne y hueso que tocaba un Mendelssohn, y además lindísimo. Y yo decía, pero ¿y cuál es la diferencia de este chico estudiante de primer año con para mí, un Jaime Laredo, que era el único también que conocía así famoso, ¿no? Nuestro gran violinista boliviano? También fue otra de las preguntas. Digo, ¿dónde está eso? El chico tocaba perfectamente. Si hablamos de velocidad, de afinación, de interpretación, por supuesto, porque su profesor le indica, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué ese no llega a ser famoso? Hoy en día es un buen maestro, vive en Inglaterra, pero no es famoso ganador de concursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es otra pregunta que yo me hacía, ¿dónde está lo especial, digamos, del arte y de la música? Entonces, hablando de todo esto, dime. Sí. Dentro de ese concepto que nos explicas de esta relación que tienes con el arte clásica, que como dices, te eriza la piel, ¿tú qué opinas del arte contemporáneo? Pues, hablando del arte, en realidad, y tal vez a eso tenemos que llegar, el arte es algo general. Es decir, justamente es lo que pasa muchas veces, ¿no? De querer separar. Una cosa son los géneros, ¿no? En una misma disciplina. Por decir, en la música hay distintos géneros. Pues en la pintura habrán otros géneros. En la literatura hay distintos géneros, ¿no es cierto? Está la novela, la poesía, etc. Lo mismo en la música, hay distintos tipos de música. Y hoy en día se habla del arte contemporáneo, sí. Hablando de la música contemporánea, también sigue esa misma línea de la búsqueda. Rápidamente explicaré, las cosas no son tan sencillas. Eso me ha tomado, además de los estudios, después experimentarlos, comprobarlos y decir, oh sí, mi profesor tenía razón. Entonces, pero ya después de experimentar las cosas, ¿no? Pero recuerdo que sí, la música, además, creo yo, y generalmente lo digo cuando doy clases, actualmente llamada contemporánea, se suele tocar música de los años 60 del siglo pasado. Eso ya no es contemporáneo. Es decir, nosotros no, y menos aún los jóvenes, ellos no han vivido, no han tenido esa vivencia de los años 60 del siglo XX. Entonces ya no es contemporánea. En el siglo XX hay distintas ramas, líneas de la música. En los años 60, por ejemplo, estaba el vanguardismo, ¿no? Con compositores representativos, etc. Entonces uno actualmente
estudiantes de música, músicos, escuchan una música ruidosa, por así decirlo, dicen que es contemporánea. Y yo les digo, no, no, es del siglo XX, ya no es contemporánea. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué se aprecia de esa música, entre comillas, contemporánea, pero la llamaremos bien, la música del siglo XX, porque el XXI ha cambiado bastante, también podemos hablar de eso. ¿Qué es lo que se aprecia? La música en general, además yo que doy armonía también estoy siempre al tanto, estoy al día a día con este tema. La música, digamos, en general y descrita muy, muy fríamente, digamos, muy técnicamente, que no es como hay que apreciarla, pero es una combinación, digamos, una lucha de tensiones y distensiones. Empezamos en una estabilidad que se llama tónica, hablando de armonía, y luego caminamos un poquito hasta la distensión y volvemos, ¿no? Entonces, sí, claro, había tenido un piano, pero nos podemos imaginar. La música llamada contemporánea, la música del siglo XX, ha llegado también a esas tensiones y distensiones, solo que las tensiones son mucho mayores. Es decir, esos ruidos que a veces nos ponen muy estridentes, son bienvenidos porque después la distensión también va a ser mucho más entendible, ¿no? Entonces, básicamente, si hablamos de eso para describir la música llamada contemporánea, da eso. Pero lo importante, creo yo, más allá de que si es contemporánea o si es barroca o si es del clasicismo o renacentista, es que a dónde nos transporta, por decirlo así, la música como arte, que es justamente lo que tendríamos que hablar. Y dentro de esta línea, Maga, disculpa que te corte, ¿cuáles serían los valores del artista? Si es que al final un músico se quiere proyectar a hacer música de arte. Pues es eso. Para hacer música de arte, sí, digamos, terminando un poco la idea del arte, como habíamos dicho, es la búsqueda de la belleza, de la perfección, etc. Ya al momento de componer, el compositor, por supuesto, lo ha pensado, ¿no? Él ha hecho todo eso, ha buscado, y cuando hablamos de las obras perfectas, por ejemplo, yo de chico no entendía muy bien lo que era, pero hoy en día lo estoy también, como les decía, experimentando. Una obra perfecta es aquella que ha sido pensada de tal modo que realmente no hace falta añadir una nota o quitar una nota más. Les digo también un ejemplo chico. Hace un poco tiempo, una amiga de danza me dice, quiero usar esta música, era de Bach, no importa de quién sea, les diré, si es una buena música, ahí va a estar, el ejemplo va a ser igual. Me dice, quiero usar esto para bailar, pero es un poco largo. Necesito que sean solo 2 minutos, digamos, y son 2:30. Era de una obra que me la conozco muy bien, de la Pasión según San Mateo, una parte, y al tiro yo dije, a ver, creo que se puede cortar aquí, sí, le digo, te lo voy a ver. Cuando llego ya a ver la partitura, les contaré que si bien se repite el tema parecido, pero no está en la misma tonalidad. Es decir, no se puede hacer un cortar y pegar, porque al pegar resulta que había sido de otro color, por decirles. Entonces era imposible quitar un compás abajo, era imposible, y ni aumentar. Entonces, también con eso entendí que esa es la música perfecta, es justamente esa que no puedes aumentarle ni quitarle nada más. Y ha sido pensada de tal manera, con tanto detenimiento, digamos, que a unos les habrá tomado más tiempo, a otros menos, pero han llegado a eso, que eso nos llega también a nosotros, esa perfección nos llega y la apreciamos como seres humanos. Entonces, el intérprete, como decías, por supuesto tiene que dedicarle también a eso, tiene que buscar y encontrar esa perfección, ¿no? Ya en sonido y con un gusto, por supuesto, con una estética adecuada y todo esto, ¿no? Y justamente, Maga, dentro de este concepto que vas desglosando, ¿cómo es que afecta el arte en tu vida? Tal vez si nos puedes contar también un poco esa transición de ese despertar que has podido tener, tal vez joven, conocerte un poquito más, cómo ha sido tu historia con la conexión con el arte. Pues, como muchos de los que hemos estudiado en el Laredo, damos gracias al Laredo, pero para más bien ser un poco más amplios, yo pienso que la gente que ha tenido la oportunidad de dedicarse y tener ese acercamiento con la música desde temprano, su vida cambia, generalmente es así. Ahora, obviamente, no todos tienen esa pasión, para no decir talento, porque les diré que talento lo tienen todos, pero unos se apasionan más que otros. Y justamente el haber estudiado en un colegio donde nos daban música, eso me fue apasionando poco a poco. Y como que, claro, aquí no había dónde estudiar. Si bien estaba el Conservatorio Nacional, pero uno siempre tiene las expectativas de salir, etcétera.
Y yo pude, más bien con mucha suerte, pude obtener esta beca. Les diré que no fue a la primera, estuve buscando España, Brasil, la cosa era salir de aquí. Y tuve muchísima suerte, como les digo. Y allá, al estudiar y profundizar más en la música, me fui apasionando mucho más. Entonces, tú me dices mi vida, bueno, aquí estoy y les diré que no lo he puesto así por coqueto, acompañándome de Mozart y de Tchaikovsky, sino que mi escritorio es así y como nos vimos el otro día, es más oscuro en esta parte y puesto aquí, bueno, ahí estoy con dos inspiraciones. Rodeado de libros y rodeado de artistas, son tu inspiración. Sí, 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 sí. No crean que estoy todo el día aquí, pero sí es una inspiración para el escritorio. Pero es un decir porque mi vida es eso, es hacer música. De verdad que no sé hacer nada más. En esta cuarentena estoy aprendiendo a cambiar un foco, o sea, ese tipo de cosas. Pero he vivido yo siempre haciendo música, gran parte más bien enseñando, por eso puse en esa pequeña reseña enseñando, porque llegué directamente a Laredo a enseñar, dar clases, entonces esa también es mi experiencia, ¿no? Pero como les decía antes, también es que todo eso, todo ese pasar ha sido, voy comprobando y viviendo, digamos, las cosas que me han enseñado y que las voy transmitiendo. De ahí que estoy muy contento de poder hablar de estos temas porque el público que no ha estudiado música, que no tiene nada que ver con estudios de música, muchas veces se culpa de no ir a un concierto porque dice, yo no sé de esto. Y es que nadie necesita saber. Es como que de cine, por ejemplo, no sabemos nada de cine. Algo tenemos una idea unos, pero hay gente que no, pero va a la película y se me ha encantado esa película, ¿no? Entonces es lo mismo, es llegar a un concierto, sentarse y disfrutar. Ahora, ¿quién es el responsable de que se disfrute? Es el artista. Él lo tiene que hacer bien para que el público pueda disfrutar realmente de la obra, ¿no? Mi querida Maga, dentro de esto, por ejemplo, diría que para la música clásica es un reto hoy llegar a conectar con la gente joven, con el público joven. ¿Tú cómo crees que esta parte se puede trabajar? Por ejemplo, ¿qué están haciendo tú que además de trabajar con la parte de la orquesta, que es ya, que por supuesto, un equipo profesional, cómo vas formando a los jóvenes en esa tarea que tienes? Sí, les diré que afecta mucho la misma sociedad, ¿no? El hecho de tener que es un tabú la música llamada clásica también, ¿no? Es decir, la música que no es popular, la música que no es la del día a día, es un tabú. Las razones pueden haber muchas, les diré que no solamente, es decir, un poco mundial, en Europa, no sé, en Estados Unidos nunca he estado, pero es similar. Los jóvenes no suelen asistir a estas obras porque claro, requieren de mayor concentración, pero no en el sentido de estar ahí, ¿no? Y no sé, sino es el hecho de sentarse y dejarse llevar por la música, justamente, que es lo que creo que íbamos a poner de eslogan. Hay que dejarse llevar como una película, digamos, ¿no? Cuando uno va a una película, no dice, pero ¿de qué se tratará? Mejor no voy. No, no quiero ver de qué se trata, más bien hay esa curiosidad. Entonces, obviamente también hay muchas actividades que distraen y pues de estas simplemente hay que hacer perder el miedo a la juventud. ¿Y no tendrá que ver algo con también educar, como dice en el término, educar el oído? Y tal vez es una parte más cultural que nos falta desarrollar. ¿Tú qué piensas de esta parte? De hecho que sí, de hecho que sí. Educar el oído es, claro, es una metáfora, ¿no? Porque más bien es más algo que nos faltaba. Ahí también les diré que las razones, la única razón por la que volví a Cochabamba fue porque quería justamente eso, que Cochabamba, nuestra ciudad, tuviera a las cosas, aunque poco a poco, de las que yo había podido ver afuera en Europa, y una de ellas era justamente tener una orquesta. No había una orquesta, si bien en esos momentos que yo llegué, después de estudiar 10 años, había un festival importante, que más bien aprovecho para felicitar y saludar a Ana María del Carpio, que ella la que organizaba el Festival COFES, y ella sí lograba reunir a una orquesta, digamos, invitando gente de La Paz especialmente, no había más orquestas, de La Paz, del Perú, de Chile. Y yo dije, qué pena que Cochabamba no tenga una orquesta para hacer una obra de estas, ¿no? Entonces, había los músicos, había que reunirlos, etc. A lo que me voy es que si el público no tiene el lugar, digamos, donde asistir y donde ver, entonces nunca va a tener tampoco la curiosidad, ¿no? Si hablábamos de libros hace rato, si uno no tiene la opción y la posibilidad de ver y de acceder a libros, no va a leer.
pero si ahora sí los tiene, entonces puede hacerlo. También hay que educarles. Hoy en día hay bibliotecas enormes en la internet, hay que educar a los chicos que sepan buscar y sepan entrar, ¿no? Entonces ahora tienen una orquesta, no solo una, ahora hay más música y la gente puede ir y curiosear un poco. Entonces las políticas que hemos tenido o estrategias con la Filarmónica es hacer justamente música tal vez a veces un poco más liviana, más atractiva para ese público joven. Y pues de 100 que han venido después a los conciertos de música, según ellos, no sé cómo le llaman, no sé, pues más pesada, más seria, dicen. De esos 100, si vienen dos, y hemos rescatado a dos. Entonces, sí, un trabajo de año tras año, ¿no? Entonces, la juventud también se está acercando mucho más porque ya hay donde. Les diré que en Europa no es que solamente van los viejitos, dependiendo de las obras. Sí, los jóvenes pasan por el teatro, ven la cartelera y dicen, ah, qué interesante, voy a ir a ver, ¿no? Entonces, la cosa es tener a la mano la oferta. Y una de las estrategias no sería pensar en esa fusión, como se dice, música fusión, que ahora también se trabaja porque se ve justamente algunas experiencias en otros países de que ya no esté en ese esquema tan clásico, sino que de pronto también lo hacemos atractivo a los jóvenes desde esa fusión que se puede hacer. Y sé que dentro de ello hay gente que le parece bueno o le parece malo. ¿Tú cómo Sí. ves esto como una estrategia también? Pues mira, sí, sí, de hecho han hecho, un montón de veces me han hecho esas propuestas, etcétera. Incluso hacer algo folclórico con esto también, como alguien boliviano dice, sí, habría que fusionar, sí es la palabra. Pero no, eh, no, porque ahí estamos matando justamente esto de lo que queríamos hablar, que es la música de arte. Es decir, es como que ya para que vean, va a ser una cosa muy burda, pero digamos que hemos hablado del David de Miguel Ángel, entonces para que la gente lo aprecie más, le pondremos una ropa y le cambiaremos cada fin de semana, digamos, no, la obra está ahí y tiene que ser conocida tal como es. Hay obras que son más llamativas para la juventud, que lo hemos hecho, que son obras también sinfónicas y que son, por ejemplo, las músicas de películas. Lo hemos hecho, pero hacer música de película nos va a hacer, digamos, una gran cantidad. Nos tomaría una temporada entera, un año, 6 conciertos, 10 conciertos, y luego se acaba. ¿Y luego qué hacemos? La gente, los jóvenes, igual se van a ir. Entonces yo pienso que ellos tienen que aprender a apreciar un Tchaikovsky justamente. Y es lo que hemos hecho con la Filarmónica. Hemos puesto una obra, eh, aquí estoy dando la receta de cómo se maneja la Filarmónica. Hemos puesto una obra conocida que es la quinta de Beethoven. ¿Quién no la conoce? Un niño, un grande, etcétera. Con la quinta de Tchaikovsky, por ejemplo, que en algún momento nadie la conocía en Cochabamba o nadie la había escuchado en vivo. Entonces, el hecho de ir por una y además escuchar otra ha ampliado el conocimiento de esa persona que ha ido al concierto y hoy en día, cuando hemos tocado ya por segunda vez, la gente ha apreciado mucho más, ¿no? Entonces, la estrategia está, pero sí hay esa confusión. Hay algunos grupos, y en Europa, por ejemplo, se hace esto porque sí se está perdiendo. Entonces ellos quieren rescatar rápido lo masivo que tenían. En cambio, en nuestro país queremos copiar cosas que no son de nuestra realidad. Y aquí más bien estábamos yendo, y estamos yendo, yo creo también, todavía poco a poco, ¿no? Entonces estamos avanzando poco a poco. No hemos llegado todavía a eso de que se han tocado todas las obras del mundo, como es en otros países, que se han tocado tantas veces las mismas obras que la gente a veces deja de ir. Entonces, por haber puesto ya una sinfonía 100 veces, pues la 101 la pondremos como fusión. Aquí hay que conocerla todavía, la obra tal como es. Entonces Sí, podríamos, justamente eso nos permite poder tener mucho más que explorar y mucho más que desarrollar en Bolivia. así es, sí, así es. Pero hacer un trabajo, ojalá todos nos pusiéramos de acuerdo de hacer un trabajo así de consecuente, ¿no? Pensando en esto, porque claro, si queremos atraer para un concierto, es decir, vamos a lograr atraer un concierto si hacemos este tipo de maquillajes, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Lo que necesitamos, pienso yo, es una orquesta estable. Como ese museo al que yo iba durante los 10 años, y el museo tendrá 100 años, no sé cuántos tiene, pero durante 10 años yo podía ir el rato que quería. Lo mismo, hay una orquesta que está, no el rato que uno quiere, pero está estable y está con una programación estable, que la gente dice, me perdí voy al siguiente, ¿no? De En acuerdo. cambio,
claro, lo otro es hacer algo por una vez que creo que eso no, más bien no educa mucho. Sí. Sí, Mira que ahora nos está compartiendo una persona de quienes están ahora conectados, una percepción que creo que pasa en general en nuestra sociedad. Nos cuenta un poco de la historia que tenía con sus papás, él tocaba guitarra y que en algún momento que quiso desarrollarse dentro del arte, de su arte, su familia le dijo, no, no vas a vivir de esto. Y justamente, bueno, él nos dice, ¿no? Se puede esperar que esta percepción cambie en nuestra sociedad. ¿Tú qué dirías dentro de esta situación? Porque creo que nos sentimos muchos muy relacionados con esta situación, ¿no? así es, así es. Justamente es de lo que se está hablando últimamente, ¿no? Mm, Ese apoyo es parte primero de la familia, por supuesto, y después de la sociedad, ¿no? Más allá de todo. Y yo pienso que alguien, si está realmente apasionado por hacer la música, tendrá que hacerlo, porque si no, va a vivir un poco infeliz. O se va a dedicar de todos modos al instrumento, tal vez, pero no sé, sabiendo que podía hacer mucho más, ¿no es cierto? Entonces, algo que hay que cambiar realmente es, primero, en los hogares. Pero la realidad es esa, los músicos, y no solo los músicos, los artistas en general, si bien no estarán muriendo de hambre como tal, hoy en día les diré que hay más respuesta para todo esto, pero claro, el sueño es pues que podamos tener sueldos, que podamos tener ese reconocimiento, ese, más que reconocimiento, ese valorar, ¿no? Que esta es una profesión justamente. Les diré que hoy en día ya se valora. Hace 20 años cuando volví, menos. A mí me decían, ¿qué has estudiado música? ¿Y qué más? No, no tenía más tiempo para nada. Era esa la pregunta. Entonces, sí. eso está cambiando. Hay que tener mucha paciencia. Nos tomará todavía, no sé si 5, 10 o 20 años más, pero ese día tiene que llegar. No puede ser que sigamos viviendo en esa pasividad de decir, no, esto no me gusta y punto. Ahora, como decía hace un rato, la, la misión del mismo artista es esa, es hacer un concierto de tal calidad que el público quiera volver y quiera escucharle. Porque si yo hago un concierto que no gustó mucho, a la siguiente esa persona, ese público no va a volver ni al de uno ni al de los demás, ¿no? Porque va a decir, a mí me ha pasado, yo no sirvo para esto, me dice alguien, pero ha sido una cuestión contraria, yo no sirvo para esto, no entiendo de esta música, pero me ha gustado tal, tal. Fue un halago lindísimo de una persona X que pasando por la calle entró al concierto. Entonces hay que llegar, yo creo, a eso, a que prepararse de tal modo que garantizadamente esa obra de arte justamente le llegue al público como eso que conté hace un rato, de leer de ver una obra y que se te dicen los pelos, así de bien tiene que estar preparada. La obra compuesta no habla por sí misma. Es decir, el intérprete tiene que reconstruirla, ¿no? Es lo que les digo a mis estudiantes, la partitura del músico es como el plano de un arquitecto. Y el que está reproduciendo la obra es como el ingeniero que va a venir y la va a construir, ¿no? Y con un mismo plano seguramente se puede, me gustaba la arquitectura, yo sé que voy a cometer algo, pero con un mismo plano, digamos, podríamos construir un mismo edificio aquí, en la China y en otro lugar, por decir algo, ¿no? Pero el ingeniero que la construya y cómo esté es el responsable de que esa obra esté bien puesta. Entonces, la interpretación justamente es eso, ¿no? Es poner una obra bien puesta, no simplemente el esquema y que no, pues, que se va a derrumbar al primer soplido, ¿no? Tal cual, y ahí hay mucho que agradecerte, Augusto, y hay que decirlo así directamente, porque realmente estás fomentando muchísimo dentro del arte, dentro de lo que ha sido el desarrollo de la filarmónica, y esto desde una mirada externa. Por supuesto que seguramente transmite el sentimiento de tanta gente que ha pasado por tus manos y que seguramente también te agradecen, así que es importante transmitir eso y felicitarte por el Día del Maestro también, porque definitivamente es algo que hace honor a lo que tú haces. Y dentro de esto, Augusto, al final, eh, cuando uno es artista, tiene, por supuesto, o como comentaba esta persona, decía yo que he querido hacer arte, me apasionaba, era algo que te llamaba intuitivamente a hacer. Pero ya como mencionabas, para hacer una excelencia, para llevar la música al arte, hay elementos técnicos que tienes que considerar y mejorarlos, porque yo veo algunos artistas que realmente tienen un nivel de disciplina
increíble. ¿Tú cómo consideras dentro de lo que vas guiando hacia los jóvenes que tiene que ser este equilibrio entre esa gente que está enfocada y apasionada por desarrollar algo y también la parte técnica? ¿Cómo acompañan estos dos elementos en ese desarrollo? ¿Sabes qué? Es algo que también a lo que yo creo que vamos a llegar, es que la parte técnica, claro que hay que tenerla. Y justamente hace poco, hablando de varias cosas, el tema de la música clásica y así, recalcar algo para toda la gente que esté viendo y la que vaya a ver esto, es que a partir del clasicismo, justamente, o sea, el siglo XVIII, es que los instrumentistas, especialmente los instrumentistas, empiezan a volverse especialistas. Es decir, las obras empiezan a ser ya mucho más exigentes y pues alguien que toca, por decir, violín, tiene que tocar solo violín porque tiene que estudiar y estudiar y estudiar para lograr esas dificultades que con los años van a ser mayores y mayores y mayores, siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Entonces es especialista. Muchas veces los músicos se sienten algo agredidos, los que se han dedicado a un instrumento, porque dicen, no, pero mira, mi hijito, el vecino, dice, él toca todos los instrumentos. Ah, sí. Y sí, y tiene oboe, no, ¿qué es eso? ¿No? Porque también hay muchos que, claro, piensan que hay que tocar 3, 4, 5 instrumentos y decir es mejor músico. No, la música ha desarrollado de tal modo que uno tiene que volverse especialista. Entonces tiene que dedicarse solo a ese y no tener vergüenza de decir yo solo toco este instrumento. No es solo, sino que yo toco este instrumento porque estudio y estudio y estudio. Entonces, la técnica es muy importante. La disciplina, es cierto que hay muchísimos casos. Hay familias que les han obligado. Eso pasa mucho con los judíos, porque he conocido muchos judíos. Sí. En principio les obligan, pero luego ellos ya adquieren tal hábito que luego siguen. Pero lo que quiero llegar es que el que realmente va a ser garantizado buen músico y va a seguir mucho más allá, es aquel que no está contando las horas. Obviamente hay una primera etapa donde va a tener que, por alguna razón, hacerla, pero luego se activa algún clic que uno luego se apasiona por lo que está haciendo y con una escala o con un arpegio puede quedarse horas en cualquier instrumento y está apasionado porque está escuchando cada vez una cosa y otra. Entonces los papás, no solo aquí, pero más aquí, por supuesto, le dicen, ay, no, pobrecito, deja de estudiar. No, él está apasionado, ni se ha dado cuenta que ha pasado el tiempo. Entonces, cuando uno llega a ese estado, es que uno dice, a este chico va a ser músico y no puede ser otra cosa más que músico y hay que apoyarlo, ¿no? Cuando uno está un poco a la fuerza, pues todavía hay que dejarle tiempo, pero cuando se llega a ese clic, digamos, es que uno va a seguir por toda la vida. ¿Y cuál es ese clic que tú sientes cuando estás en el escenario? ¿Qué es lo que te da esa sensación de ver a tu orquesta tocando? Bueno, para el director les diré todos los secretos. Es que todo se hace en realidad en los ensayos. Para llegar al escenario final, digamos, se ha ensayado muchísimo. Y ahí es donde uno va encontrando no solo el clic. El clic yo lo he tenido cuando estudiaba, que sí, lo digo por experiencia, yo me he quedado sin contar el tiempo. Me golpeaban la puerta ya porque estaba estudiando, se me pasaba el tiempo. Esa es la parte que uno no sabe, no se da cuenta y dice, wow, ¿cuándo se pasó el tiempo? El clic a lo que te refieres en el concierto, sí es, el director más bien es el personaje un poco más máquina, diría yo, porque él está encargado que realmente la cosa no se desmorone, porque igual una buena construcción puede tener cualquier cosa, un huracán o lo que fuera puede ocurrir, o un rayo, y que uno tiene que pues ver en el momento que no ocurra nada con el edificio. Pero por supuesto es muy lindo en el momento de escuchar todo lo que se ha ensayado. Lo que se ha ensayado ha estado en su lugar, ha estado perfecto y se ha ido construyendo justamente esa obra, una gran catedral, ¿no? Han habido conciertos, no porque no sean todos es que estén mal, sino que más bien han habido unos que han estado tan bien tocados que hasta yo me he conmovido. Porque realmente, no sé, pero por mi experiencia, y podría hablar por otros directores, he tenido profesores directores, es que el director más bien es una especie de filtro, que la música la hace pasar por aquí y tiene que transmitirla al público. Es decir, él va a pasar con todo esto y no tiene tiempo tal vez de él mismo extasiarse con la música porque él está trabajando en el momento. El músico también, el músico que está tocando también está ahí con eso, pero a su vez llenando toda la armonía, no sé, todos disfrutamos, ¿no? Pero sí ha habido alguno en La Paz, justamente de este señor que me dijo, esta obra me gustó.
es que yo mismo me conmoví, se me hizo un nudo en la garganta en un movimiento lento que era lindísimo. Y yo, no puede ser que yo esté conmovido si yo estoy manejando la cosa, ¿no? Entonces, y hay momentos así de obras tan lindas que además ¿Y han qué sido tan obra bien era? preparadas. ¿Qué obra era? Les recomiendo, pero una buena interpretación, que no sé cuál, ustedes escuchen varias, y es la Serenata para cuerdas de Antonín Dvorak, que fue la primera vez que tocamos con la todavía, antes de la Orquesta Filarmónica, había la Camerata Concertante, y tocamos la Serenata de Dvorak. Y si mal no recuerdo, es el número 4. Me parece que son 6 números, 6 movimientos, y creo que era el cuarto. Pero bueno, ahí les dedico y ustedes escuchen y a ver cuál les gusta más. Si no les gustó, busquen otra versión, porque es cuestión de versiones, tal vez. Y de gustos, de gustos. Maga, Sí. ¿cuál es tu pieza de orquesta favorita? ¿Con cuál te identificas y dices, esta me hace vibrar? Sí, sabes que es muy interesante y por eso también les cuento que cuando yo estaba estudiando, terminé mi primer año, mi primer curso allá en Rusia, después de la preparatoria, o sea, habían pasado 2 años y vine a Bolivia. Y la orquesta de Laredo, que era una orquesta de cámara pequeña que estaba casi iniciando de cuerdas, me pidieron que les dirigiera, ¿no? Entonces yo feliz porque iba a tener una práctica aquí y empezamos a trabajar y dirigir. Como aquí las cosas se dan, pudimos hacer conciertos, incluso fuimos a La Paz con esa pequeña orquestita. Y ahí me hicieron una pregunta similar, me dijeron, ¿cuál es tu compositor preferido? Y yo en el momento dije Bach, y les diré que con Bach he estado, sí, diríamos, traumatizado durante mucho tiempo, hasta hace poco. Bach realmente es para estudiarlo y es algo apasionante, que ya me separaba un poco de Bach, ya les diré. Y yo en ese momento no podía, pero al momento de querer decir Bach, se me vino Stravinsky, Shostakovich, Beethoven, Mozart, o sea, había montones. Y dije, Bach, un poco tartamudeando porque no sabía qué decir. Un poco tiempo después en Moscú llegó un gran violinista que todavía está vivo ya viejito, Isaac Perlman, y en una clase magistral, después de la clase había una serie de preguntas y alguien le preguntó lo mismo. Y, bueno, no importa, no era él, era George Solti, pero no importa, era George Solti, un gran director. También hubo preguntas. Y este director, porque me asocio más con él, y él dijo, el compositor favorito es con aquel que estoy trabajando en el momento. Y lo he ido probando para mí mismo, que mientras estudiaba, cuando estudiaba un compositor, yo era fanático de ese. Y ya hoy en día, cuando preparamos los conciertos, si estamos tocando un Brahms, yo estoy fanático de Brahms. Y si estamos tocando, no sé, Glinka, soy fanático de Glinka. Ahorita les iba a decir Tchaikovsky, pero creo que es porque me está mirando de atrás. Entonces, Tchaikovsky es otro que es así apasionante. Entonces, creo que un músico es muy difícil que le pregunte, es decir, muy difícil responder, porque hay tantas obras y tan bellas que por algo han quedado en la historia que todo es apasionante. Justamente hay que apasionarse. Y tú, justamente hablando de pasiones, muchas veces se ven directores que a veces son también bastante, que son intensos, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tipo de directores? Además, también tú cómo motivas, Maga, a los niños, a la gente de la orquesta dentro de eso. ¿Cómo eres en esa expresión? Pues creo que yo soy un poco más tranquilo en eso. Soy un poco más pendiente de que la cosa esté preparada y entendida. Aquí me ha tocado, realmente me ha tocado hacer una labor más pedagógica, pese a que mi profesión no es ser profesor. Yo soy justamente director de orquesta, pero llegando a Bolivia sí iba a enseñar nota por nota. Habían preguntas que me hacían cuando llegué que decían, no es posible que todavía no conozcamos esto. Yo me incluyo porque es mi país, ¿no? Entonces siempre ha sido, esto hay que tocar así por esta razón, no simplemente decir yo quiero que se toque así, porque no hay un capricho en la música está ahí y justamente la intensidad que uno le da al leerla, es una lectura justamente, ¿no? Entonces eso es, eh, dependiendo de la obra, por supuesto, ahí viene, si nos da tiempo, una segunda anécdota, creo que sí todavía, ¿no? Si tenemos Este, unos minutos, tranquilo. sí, es el dejar pasar la música por el cuerpo, es eso. Sí. Y yo había querido contar, así que les voy a contar esta anécdota, que es también la primera que conté la que conté en una primera entrevista que tuve cuando recién había llegado. Y es algo que me pasó en Rusia. Uno de mis profesores me decía, quién sabe por qué, seguramente yo estaba dirigiendo muy externamente, no sé. Y me dice, no, tiene que dejar pasar la música por su cuerpo, me decía.
¿quién más que el director en realidad? Es el que tiene que un poco mostrar con toda la gesticulación. Pero yo no entendía porque siempre he sido muy literal, entonces digo, ¿cómo va a pasar la música, digamos? Eh, y yo asistía a los mejores conciertos, porque ir a todos los conciertos de todos los días hubiera sido demasiado. Iba a cuando llegaban las grandes orquestas, qué sé yo. Y en los últimos años apareció un señor por ahí, no sé, pues de unos 60 años por ahí, que en las obras se ponía a dirigir. Y me incomodaba y decía, pero este señor que debe ser un director frustrado, algo que está demostrando a la gente que conoce la obra, ¿no? Entonces yo más bien prefería ni mirarlo. Y iba a otro concierto, claro, de los más llamativos, por supuesto, y estaba ese señor también igual así dando entradas, mirando a la gente, entonces caía un poco pesado. Una vez fui al estreno de una sinfonía, imagínense, era la primera vez que se tocaba una sinfonía, que era la quinta de Schnittke. Algún día la escucharán. Schnittke, un compositor que ha fallecido, pero es de fines del siglo XX. Entonces yo lo admiraba mucho ese compositor, fui a su estreno. Y el señor casualmente me tocó a 2 asientos más o menos. El señor que se creía director, según yo. Y empezó a dirigir también la obra que era de estreno. Y yo, no puede ser, o sea, no puede conocer esa obra, ¿cómo va a estar dirigiendo? Pero en uno de esos momentos, la sinfonía, esta quinta sinfonía, es tan colosal que en el momento de la culminación este señor se paró, pero sí, realmente parecía que daba las entradas, y en ese momento culminante, digamos que es bastante caótico en esa música, hay una trompeta solista, y él señaló y era así. Entonces él estaba como describiendo la música. Y yo dije, este señor no era normal, era un señor tal vez loquito o algo, que él simplemente estaba dejando pasar la música por su cuerpo. Que eso, por si acaso, no significa que dirigir es moverse al compás de la música, no. O sea, dirigir es realmente conducir, es llevar, ¿no? Pero además, transmitir eso de llevar la música por el cuerpo. Lo que me encantó es que este señor señaló a esa trompeta como si fuera así, como si fuera el llamado del cielo, como invocando a la paz. Era una cosa así que le estaba describiendo en esa música que en el momento estaba sonando por primera vez. Les diré que desde entonces iba a los conciertos y lo buscaba a ver dónde estaba para ver cómo él sentía la música, ¿no? Entonces, pues no sé cuál era la pregunta que me hiciste, pero quería contar esta anécdota porque justamente hay que dejarse llevar como público y como músicos, por supuesto. No significa que uno tiene que moverse. Ah, sí, la cosa era si yo soy muy apasionado o no. Pues la música, si tú la sientes realmente, va a ser eso. Pero otra cosa es hacer una coreografía. No es hacer una coreografía, sino que la música es... Hace poco tuve la suerte de volver a Europa. Estuve en Suiza. Fue que vi a una orquesta que no había logrado ver mientras estaba en Moscú y que era la St. Martin in the Fields, una gran orquesta, es pequeña, es una orquesta clásica, y les diré que ellos tocan casi sin moverse, y es una maravilla. Uno escucha y es una maravilla, porque lo más importante es el sonido que produces, ¿no? Yo a los chicos, por eso cuando les enseño, les digo, lo principal es el sonido, la calidad que uno pueda sacar, más allá de que la música te vaya a pedir algo, pero les digo, hay que tocar como para que fuera una grabación de audio. Es decir, ¿de qué sirve si yo me muevo tanto y no toco bien en audio? ¿No? O hay que tocar como para un público no vidente. Pues ¿de qué sirve si qué musical es esta parte? ¿Me muevo? No, no, no. Primero hay que escuchar y después tal vez, ¿no? Moverse. Entonces, ambas cosas van de la mano, sí. ¿Qué es más importante? El producto, la música. Sí. Y bueno, ahí Maga, que acá nos escriben algunas personas y de hecho te felicitan nuevamente. Gracias. Nos dicen que te preguntemos si hay la posibilidad de especializarse en la música en Bolivia. Con mucha tristeza digo que no, aún no. Porque, mira, cuando yo estudié, hice primero unos primeros estudios que yo, extrañando tanto Bolivia, dije, termino esto y me voy a Bolivia, que era la licenciatura. Llegué a terminar la licenciatura y vi que todavía había una maestría y dice, pero ¿y qué más hay? O sea, tanto había estudiado yo y además había mucho más. Imagínense que ya en la maestría, incluso yo le pregunté muy extrañado a mi profesor, le dije, pero si ya llevaba armonía 4 años y ahora aquí tengo que llevar un año más, ¿por qué? Y luego tal otra materia, empecé con Bach, la historia de la música, y ahora voy a ver otra vez Bach, ¿no? El profesor me hizo algo para terminar esta idea.
me dice, bueno, agarró una partitura, me dice, ¿usted sabe aquí por qué aquí hay un silencio de corchea y no uno de negra? Por decir, no, porque será porque el compositor ha querido. No, eso va a aprender aquí. No había una materia que dijera eso, pero el estudiar la música hace que uno entienda y diga, ah, realmente aquí solo podía ser un silencio de corchea y no de semicorchea, por decirlo, ¿no? Con la cantidad de estudios. Y además, habían especialistas. Esa realmente es una gran suerte. Especialistas, ya sea por épocas, por autores. Recuerdo que justo, hablando de Tchaikovsky, la que nos daba Tchaikovsky era especialista, a tal punto que la señora recibía, entonces no había internet, recibía revistas, estaba suscrita a revistas en el mundo. Cualquier artículo que escribieran donde fuera acerca de Tchaikovsky, ella lo recibía, leía y estaba siempre al día con eso, ¿no? Y lo mismo el de Wagner, un señor, el hijo de Vladimir Trop, que es un gran pianista, era especialista en Wagner. Y no saben, era pues alucinante. Son clases alucinantes que aquí todavía no tenemos esa cantidad incluso de profesores. Yo añoro que alguna vez los estudiantes que salgan estudien tan fuertemente y puedan volver. Pero últimamente también digo, si les está yendo bien por ahí, quédense, porque aquí está muy difícil vivir. Entonces es una cosa dual muy complicada, ¿no? Pero Sí, se vale soñar y creo que también tú estás cumpliendo un sueño, puede ser. exacto, así es, porque el hecho de haber vuelto no ha sido fácil para nada, ni es, hoy en día no es fácil, pero veo que ya yo mismo decía, si yo quiero ir a un concierto, quisiera ir a disfrutar, sí, voy a muchos conciertos, logro disfrutarlos, a los que puedo, porque mientras estamos ensayando es lo típico, ¿no? No puedo ir porque tengo concierto, tengo ensayo, eh, pero sí se puede disfrutar. Les diré que realmente antes era muy lindo, es plausible todo, nada de lo que se ha hecho está mal. Pero realmente habían cosas que eran tediosas. Yo ya estudiando música decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no suena esto igual? Si es la misma partitura, ¿por qué no suena bien? Entonces habían detalles que no se estaban cumpliendo hoy en día mejor, pero ojalá sí se tenga se ha abierto una carrera ya, hay que darle un tiempo, hay que darle una ventaja, a ver qué pasa. Necesitamos más especialistas, por supuesto, muchos más especialistas. Sí. Así es, querido Maga. Y bueno, estamos justamente en los últimos minutos y realmente podríamos hablar toda la noche porque seguro además tienes más anécdotas y tanto que transmitirnos. Y para esta parte final y como cierre de nuestro tema, porque habíamos definido juntos la música de arte, ¿tú qué le transmitirías a los jóvenes y dentro de todos estos retos que has comentado que hoy tenemos, qué dejarías como un mensaje en señal de esperanza hacia Bolivia y además por todo el contexto que estamos viviendo y no vamos a hablar de política, simplemente creo que es importante remarcar que urge lo que tú dices, ¿no? Entonces, a modo de despedida, danos una transmisión de lo que Maga quiere hacer con los jóvenes con los que trabaja. Pues yo creo que es eso. En realidad no hemos terminado de hablar de la música de arte como concepto. ¿Por qué de arte? Pero creo que entendemos qué es el arte y así vamos a poder un poco discernir más qué obras son de arte pues macro, por decirlo así, ¿no? Y que para llegar a hacer todo esto, de hecho, uno tiene que aplicarse muchísimo, pero no con el esfuerzo, ¿no? De que yo estudio sacrificadamente 8 horas, no, sino más bien tratar de disfrutar de lo que están haciendo para poder llegar y entrar a ese mundo, digamos, que es un mundo mágico, ¿no? Y hacer las cosas realmente buscando el detalle. Eso ya lo dije antes, y no quiero repetir algunas ideas, dije en otra charla, pero realmente hay que buscar y buscar esa perfección que es la que nos llama justamente el arte. Miren, seguramente ya han visto muchos, pero hay un video que lo vi hace un par de años de Mercedes Sosa, una cantante popular, que graba con distintos cantantes de la Argentina y de otros lugares. Y ella explica cómo ella analiza incluso cada palabra de la que va a decir. No es simplemente que Mercedes Sosa tiene una voz bonita por cómo es ella, sino que ella además analiza cada palabra y la dice con la expresión que debe ser la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces está con una cantante que no voy a decir quién es y dice, no, no, Mercedes, le dice en el escenario, me voy a inspirar. No, le dice, así no es. Tienes que pensarla y tienes que ensayar. No es que ese día va a ocurrir. Sí, por milagro, pero ¿y qué tal si no? Entonces la pregunta está ahí.
Entonces, para eso hay que entender bien lo que se está haciendo, prepararse para que el día D se sepa que sí va a salir, ¿no es cierto? Entonces, a todos los jóvenes en preparación y a los músicos, digamos, que están en los escenarios, etcétera, sí hay que prepararse muchísimo. Y nunca uno está satisfecho. En realidad es así. Uno se ha preparado, ha hecho esto y después dice, wow, había esto más. En el próximo concierto lo hago. Y no es que estaba mal, sino que además puedo seguir mejorando, ¿no? Entonces, dedicarse, y no solo en la música, en lo que sea que se haga, yo creo que hay que hacer eso con una pasión. Si todos viviéramos apasionadamente, yo creo que este mundo sería distinto. Sí, es así. 3 palabras que te definen, Maga, para cerrar. Uf, qué difícil. La verdad es que no he pensado nada de eso. Que me definan, pero es eso. Creo que últimamente con todo lo que he hecho es hacer música, seguir haciendo la música dentro del arte. Me preocupa mucho y me interesa mucho la educación, porque eso es lo que requiere un país, no solo este, y mucho más este. Y como ven, entonces la educación es algo súper importante. El hecho de cómo comportarse en las calles, qué hacer, qué leer, qué no leer, qué escuchar, qué no escuchar, ¿no? Entonces, sí creo que soy muy preocupado de que las cosas sigan adelante. Sé que no soy el único, somos muchos que pensamos así que tenemos que llevar esto siempre adelante. Así es. Bueno, creo que has definido perfectamente lo que transmites y que además nos has inspirado y nuevamente, Maga, gracias por compartirnos estos momentos y que se ha quedado cortito el tiempo también para todo lo que tienes que contarnos y seguramente en algún momento tendremos otra oportunidad y quizás abarcamos otro tema que Ojalá podamos, que, interesante, ¿sí? ojalá que sí, sí. Muchas gracias, Linet. Gracias, felicidades por esto que están haciendo. Voy a ser ahora un fanático seguidor y pues sigan adelante también. Saludos para todos. Gracias, gracias, Maga. Y bueno, yo para el cierre justamente voy a desglosar un poco de lo que hemos hablado ahora para decir que en realidad Meracom Arte trabaja en lo que, como decíamos, es conciencia expresiva. Y nosotros describimos esto dentro de la conciencia y este reconocimiento exquisito del arte en todas sus expresiones y que creemos que es eso, una revelación del espíritu creativo. En todo caso, ha sido un gran inicio de los programas Meracom Arte. Ha sido un gusto, un placer y un honor tenerte aquí, Maga. Nuevamente, gracias. Y seguramente, como dices, vamos a tener la posibilidad de compartir con muchos artistas, no solamente dentro del sector de la música, sino que también tengamos invitados de todos los artistas que hoy tienen mucho que decir en Bolivia y que la idea es que este programa sea un canal donde podamos ser una voz de todos ellos. Así que gracias a todos quienes estuvieron aquí y nos vemos en un próximo programa de Meracom Podcast. Que tengan buena noche. Gracias.